¿Cómo se encuentran? Buenas tardes a todas. Vamos a esperar. Vamos a ir esperando un momentito, Mauricio. Son las 5:01. No se te escucha tu audio, Mauricio. Hasta 5:05 e iniciamos. Ok, perfecto. Ya, esperamos. ¿Cómo se hace esto? Ay, de que ya no me la... ¿Por qué estaban imprimiendo? Ahora sí, buenas tardes. Vamos, siendo las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio el día de hoy a la segunda semana de taller. Vamos a empezar, maestras. Buenas tardes con todas las maestras que están ingresando, las maestras que están enviando sus mensajes. Buenas tardes a cada una de ustedes. Vamos entonces a dar inicio a este segundo sábado de poder encontrarnos otra vez. Y maestras, el sábado antepasado estuvimos nosotras pues conversando sobre las evidencias, estuvimos haciendo la práctica de un análisis de las evidencias, ¿verdad? Y el día de hoy, ¿cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el análisis también de algunas
evidencias y vamos a hablar sobre la retroalimentación en el nivel inicial, ¿no? Vamos a ver fichas, vamos a conversar sobre ello, va a ser un taller muy práctico donde ustedes van a participar. Y también vamos a escuchar pues sus comentarios, sus opiniones de todo lo que ustedes podamos ir trabajando durante estas 2 horas que tenemos para estar juntos. Entonces, empezamos de una vez. Voy a compartir pantalla con ustedes. Buenas tardes a todos los que están, Stephanie, Marilu, que están mandando sus mensajes. Ahora sí voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, la semana pasada nosotros hablábamos, como hace un momento les dije, sobre las evidencias, ¿verdad? Conversábamos y veíamos la importancia que tiene que tener este registro de evidencias, el análisis de evidencias, para nosotros darnos cuenta si los chicos están logrando o no las competencias, ¿verdad? Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que el programa curricular de educación inicial, nuestro programa curricular, el cual nosotros trabajamos todos los días, ¿no? Es nuestra Biblia para nosotras maestras de educación inicial, también nos habla de las evidencias, nos habla de los criterios, nos habla de la retroalimentación. En la página 43 del programa curricular, nosotros vemos ello, ¿no? Analizamos, conversamos sobre ello también. Voy a compartir con ustedes, muy importante, que nos habla pues nuestro programa curricular de educación inicial, ¿no? Acá tenemos el programa curricular, el cual nosotros pues trabajamos diariamente con ello, y nos dice en la parte, en el tercer capítulo de las orientaciones para planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación formativa, nos habla de las evidencias, ¿no? ¿Cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Te dice claramente el programa curricular. A veces, pensamos muchas cosas, ¿cómo realizo las evidencias? ¿Cómo puedo redactar un criterio? Y todo está muy especificado en el programa curricular. El programa curricular te dice, ¿no? ¿Cómo establecer las evidencias de aprendizaje? En función de los propósitos de aprendizaje y a los criterios establecidos, se determina la evidencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué te dice? Hay que tener en cuenta los propósitos de aprendizaje y los criterios, ¿no? Es decir, se reflexiona sobre la situación significativa. Acá hay términos muy importantes que tengo que tener en cuenta para las evidencias. Te dice, en función a los propósitos de aprendizaje, que son pues las competencias, y a los criterios establecidos se determina la evidencia de aprendizaje. Es decir, se reflexiona qué situación significativa se debe ofrecer a los niños para que pongan en juego determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeños. Pongan en juego niveles de sus competencias, te dice, sobre qué provocaciones de aprendizaje, qué situaciones significativas vas a ofrecer. No te quiere decir que tú vas a enseñar un contenido, eso no te dice, sino te dice se debe ofrecer, ¿no? Qué situaciones significativas, qué experiencias significativas nosotros vamos a ofrecer a los niños para que ellos pongan en juego nuestros retos, desafíos que damos a los chicos en las actividades diariamente, ¿no? Pongan en juego determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeños. Eso es lo que nos dice claramente el programa curricular. Este análisis de las evidencias que nosotros hacemos, te permitirá, por ahí su audio, permitirá seleccionar o determinar evidencias de aprendizaje más relevantes o representativa de los niños y las niñas, de manera que se observe la combinación de las capacidades de una competencia en una situación significativa. Entonces, está clarísimo lo que nos dice el programa curricular, ¿verdad? Nos dice que para que el niño logre la competencia, ¿qué tenemos que hacer? Se tiene que observar que las capacidades,
¿no? De las capacidades, se tiene que observar en una situación significativa la combinación de las capacidades de la competencia, ¿no? Que ustedes se han propuesto. También es posible, ¿no? Que en una misma evidencia, como veíamos el sábado pasado, ¿no? De aprendizaje, permita recoger información sobre la combinación de más de una competencia. El sábado pasado mirábamos en las fotografías, ¿verdad? Que se les compartió, mirábamos y analizábamos la evidencia y decíamos nosotros que había pues muchas más competencias, ¿verdad? Eso es lo que vamos a seguir viendo hoy. Dice, también es posible que una misma evidencia de aprendizaje permita recoger información sobre la combinación de más de una competencia o desempeños de grado. En ese sentido, el docente debe determinar previamente qué desea observar. ¿Cuál es esa competencia que voy a observar? Teniendo en cuenta el propósito y la situación significativa, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta la importancia que tiene el análisis de las evidencias, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta. Pero, ¿qué más te dice el programa curricular? Por ejemplo, te dice, en la evidencia de aprendizaje, ¿no? Acá en el programa curricular nos ponen un ejemplo, ustedes si ya lo han revisado y han hecho ese análisis del programa curricular, nos ponen un ejemplo de la competencia escribe diversos tipos de texto, nos pone un ejemplo y acá también ellos te redactan, pues te dan mucha más, te dicen acá, Erika, por favor, su audio, a ver, vamos a ver por acá. Por ejemplo, la evidencia de aprendizaje anterior, la de la escritura, la situación significativa estaba relacionada a cómo dar a conocer a sus compañeros el animal que más le gustaba y describir cómo era. Este es un hecho interesante y retador para los niños. En el marco de esta situación se planteó a los niños la tarea de escribir. ¿Cómo creen que se escribe el nombre del animal que más le gusta y cómo es? ¿No? Entonces ahí nosotros vamos dándonos cuenta que está la competencia escribe diversos tipos de texto. Entonces, ya tenemos claro entonces qué es una evidencia, el por qué tenemos que realizar ese análisis, ¿verdad? De las evidencias, tenemos que darnos cuenta que en una misma evidencia se combinan las capacidades de una competencia, ¿verdad? Pero también podemos observar más competencias, te dice ahí, pero la maestra tiene que saber qué es lo que va a observar, cuál es la competencia que va a observar. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos conocer? Te lo dice claro acá. Tienes que conocer a las competencias y sus capacidades, ¿verdad? Eso es lo que te dice el programa curricular. Entonces, nosotros tenemos un documento, el programa curricular, que nos guía nuestro trabajo en el aula. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos visto un poquito sobre la teoría y un poquito lo que nos dice este documento, vamos a empezar a hacer este análisis de las evidencias, vamos a continuar y luego aterrizamos en la retroalimentación. Bien, entonces vamos a empezar a hacer ese análisis y por favor acá voy a pedir la participación de todas que tengan su programa curricular, que es la única manera de que ustedes puedan aprender. Tener el programa curricular al costado, saber observar, tener una mirada pedagógica en las fotografías que se les va a mostrar, en esas evidencias, vamos a imaginarnos que ustedes son las maestras de esa aula y puedan darse cuenta qué competencias se pueden estar dando, se pueden estar desarrollando con estos niños. Entonces, atentas, si es que no pueden prender su micrófono, por favor, escriban, ¿sí? Que yo voy a leer sus mensajes. Bien, evidencia y retroalimentación, estamos en la semana 2 y empezamos, ¿no? Dice, análisis de evidencia 1. Vamos a observar estas fotografías, ¿sí? Observamos estas fotografías de este grupo de niñas y
veamos, ¿no? De manera pedagógica, observemos qué está pasando en ello. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué competencias pueden estar poniendo en juego en estas evidencias? Y más, quiero que vean y quiero que se den cuenta de que es un proceso. ¿Ah? Muy bien, entonces, por favor, empecemos. Empiecen a poder redactar, escribir qué competencias ustedes observan en estas fotografías. Acá, ¿qué estará sucediendo? De repente, pues están conversando, poniéndose de acuerdo. ¿Qué es lo que van a dibujar en este hermoso libro? No lo sé. ¿No? ¿Qué estará sucediendo en cada uno de estas imágenes? ¿Qué competencias pueden estar desarrollando estas niñas? ¿Qué podemos ver acá? Acá vemos que están conversando, ¿verdad? Acá vemos que están entre ellas de repente conversando, poniéndose, como les digo, de acuerdo qué es lo que van a hacer, deciden quién va a dibujar. Vemos acá que están, perdón, todas en grupo, pues, y acá han comenzado a dibujar, una dibuja, las otras pintan, ¿no? Que estarán conversando. Ustedes ven cómo termina luego el trabajo. Entonces, les pido que aprendan ahora con estas fotografías a analizar y a darse cuenta qué competencias ponen en juego. Porque imaginemos que es su aula. Son evidencias. ¿Qué competencias están poniendo en juego estas niñas? A ver, ¿qué me pueden decir? Por favor, escriban, porque esto es un taller, yo no les voy a decir, sino lo que ustedes tienen que es aprender a observar, a darme cuenta, a conocer las competencias y sus capacidades y poder analizar las evidencias para darme cuenta qué competencias están desarrollando. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, maestras, ¿no? Entonces, veo las fotografías que tengo al frente y analizo. A ver, vamos a esperar, porque de lo contrario no podemos continuar, porque es una clase, es un taller práctico, donde ustedes van a analizar. La teoría, ustedes ya la saben. La teoría la encuentran dentro del programa curricular, como nosotros hemos podido ver en estos momentos. Se les dio el sábado pasado también la teoría, y ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué pueden observar ahí, maestras, por favor? A ver. ¿Qué podemos observar? Sí, buenas tardes. Yo observo que estaban utilizando la competencia convive porque están poniéndose de acuerdo para poder trabajar y finalizan con la competencia de crear proyectos. Crea proyectos, muy bien. Acá nos dice Marilú, convive, y también nos dice crea proyectos. Muy bien. ¿Alguien más por ahí que quisiera aportar? Maestra, vamos buenas viendo. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ruxita? Buenas tardes. Puede ser la competencia se comunica oralmente en su lengua materna porque están haciendo una información del texto oral y están infiriendo, ¿no? Están moviendo ahí las capacidades que interpretan la información del texto. Y se dan, y muy bien, Rux. Muy bien, tenemos a Nora, que también ha puesto, se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien. A ver, ¿quién más quisiera aportar? ¿Alguien más? Nos han dicho la competencia convive. Sí, vemos ahí, observamos la competencia convive porque se han puesto de acuerdo, han conversado. Muy bien. La competencia se comunica oralmente en su lengua materna. También la hemos visto ahí, ¿verdad? Pero ¿qué más? Nos dijo Marilú, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, pero recuerden que cuando uno va a coger esta competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, trabajar con esta competencia nos da a una mirada distinta, ¿no? A dejar a los chicos que se desenvuelvan de manera con
libertad, que ellos decidan qué van a dibujar, cómo van a hacer, qué materiales usar, de manera libre, ¿no? A ver, acá me dice, por acá, escribe diversos tipos de textos. Muy bien, Nelly. Nelly nos está diciendo, escribe diversos tipos de texto. También puede ser, escribe diversos tipos de texto. Bien, ¿qué sucede con estas niñas? Yo les voy a contar para que más o menos vean el contexto y ustedes puedan ver estas competencias. Todas las que me han dicho están perfectas. Dice, ¿no? Estas niñas están realizando, deciden realizar un cuento. Deciden realizar un cuento y escribir un cuento en este libro gigante. Este es un libro del cuento, este es el libro del cuento del aula, ¿no? ¿Qué sucede con este libro gigante de cuento, como ustedes pueden ver? En cada actividad o en cada proyecto, ellas deciden crear un cuento. Entonces, cogen el libro que está en la biblioteca y comienzan a crear un cuento. Nadie les dice nada, ellas deciden, y esta vez querían crear el cuento de la paloma, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ellas han comenzado a dibujar un árbol, han colocado acá las palomitas, entre todas han podido dibujar, conversaban entre ellas de qué podían colocar en sus dibujos, cómo lo podían realizar, qué imágenes quisieran colocar. Como ustedes pueden ver, es un trabajo colaborativo, ¿no? Vemos ahí claramente la competencia convive, también la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, porque ellas conversaban de qué iba a tratar el cuento, ¿no? Entonces también vemos ahí que ellas decían, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dibujos vamos a colocar? ¿No? Y entre ellas empiezan a conversar y a realizar ese cuento. Como ustedes ven, todas trabajando en comunidad, colaborativamente. Ahí vemos, se comunica, también crea proyectos, también escribe y también hemos visto convive, ¿no? Entonces vemos ahí esta concentración de nuestras niñas. Bien, ahora, perfecto. Ahorita vamos a ir viendo las evidencias. Esta es la evidencia número 1. Y pasamos a la siguiente. También estas mismas niñas, también esta misma aula, analizamos evidencia número 2. Observen a estas niñas. A ver, ¿qué podemos observar de ellas? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? La competencia ya lo están ampliando un poquito más. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Muy bien. A ver. Lee, ¿qué más? Aparte de lee. Se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien. Se comunica en su lengua materna. Se comunica oralmente en su lengua materna, pero si ustedes analizan bien estas fotografías y ven todo el proceso de las niñas, ¿no? Vemos acá que todas están juntas buscando información sobre las palomas, lo que están trabajando sobre las palomas, ¿no? Lo que veíamos en la clase el sábado pasado. Buscan información, como ustedes pueden ver acá. Buscan información, conversan entre ellas sobre la información y llega un momento que vuelven a asamblea y ellas tienen que comunicar, informar a toda la clase sobre lo que han encontrado, sobre la información que han encontrado sobre la paloma. Pero como ustedes ven, quiero que por ahí me dice Zenaida, indaga mediante métodos científicos. Sí, también, porque vemos ahí, si vamos juntando ahora las evidencias, nos vamos a dar cuenta que todo sale en indaga. Es una parte de indaga, sí, que busca información también. Pero, miren, quiero que vean algo importante, no sé si ustedes lo han notado. La información que ellas buscan, ¿no?
a veces les pedimos a los papitos que expresen sus emociones, dice Estefanía, así es, ¿no? Ellas están tan concentradas, tan emocionadas, tan involucradas con el proyecto, que, miren, quiero que observen, y esto es importante, y esto les va a ayudar a ustedes también. Miren, no vemos en estas lecturas, en estas, donde ellas están buscando información, no vemos imágenes. ¿Qué vemos acá? Letras, nada más. Acá vemos un solo dibujo, y el resto son letras, nada más que letras. Están infiriendo, maestra. Están Ajá, infiriendo a ¿verdad? través de la imagen, infieren ellos lo que dice el texto, ¿no? Claro, y es una imagen de una palomita nada más, como ustedes pueden ver acá, miren. Ellas muestran y comienzan ellas y se ponen a leer. Y al momento de compartir en asamblea, a ver el micrófono, por favor. Luego de inferir, ellos pueden de repente crear también, ¿no? Su Ajá, propio texto. sí, es así. A ver el micrófono, No, ok. están produciendo textos también. Claro, miren acá, chicas, miren acá qué atenta, porque ya les tocaba pues compartir con sus compañeros lo que tenían que contar sobre lo que han encontrado, y ella seguía leyendo muy atenta, leía ella todas las letras como si las entendiera, ¿no? Pero todo donde lo tiene ella. Ella comienza a inferir, comienza ¿qué? ¿Qué incrementa ella ahí? Su vocabulario, porque ella agarra el micrófono y sin temor alguno, mire, habla el micrófono muy bien y comienza pues a explicar a sus compañeros lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, y decide pues mostrar y va explicando mientras su hermana va pasando la fotografía o va a todo el grupo y ella va al costado explicando lo que dice ahí, ¿no? Y todos los compañeros atentos miran y escuchan, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente la competencia se comunica y la competencia lee. Estas dos competencias las vemos claramente. Los chicos lo pueden hacer, sí pueden trabajar. Si les damos en el aula este trabajo, donde ellos sean autónomos, donde ellos decidan qué hacer, cómo realizarlo, la maestra solamente acompañamos, ¿no? Es ahí donde ellas toda su imaginación, su creatividad, ellas despliegan todo eso ahí, como ustedes pueden ver, solas. ¿Qué habrán dicho de la paloma? No lo sé, no recuerdo qué habrán dicho de las palomas, pero ellas ahí con una lectura muy atenta y muy involucrados todos en el proyecto, ¿no? Están ahí buscando información y todo ello. Bien, entonces vemos vamos a ir viendo, acá hemos visto las fotografías número 1, el análisis de la evidencia 1, análisis de la evidencia 2. Estas mismas niñas también. Vamos voy a ver si por ahí voy a compartir con audio. No, ahí, vamos a. Vemos por favor, su audio de Juanita, de Juana, o Linda, está prendido, por favor. El audio de Juana, si la pueden apagar. Juanita. Listo. Vamos viendo ya el análisis de dos evidencias, ¿verdad? Bien, y ahora nos vamos a este videíto. A ver. El problema es de cantidad y forma, movimiento y localización.
A ver, acabamos de ver este videíto. ¿Qué me pueden decir de lo que han observado y el por qué? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿qué hemos Basta, visto? yo observo que de repente desarrollan la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ya que ahí están explorando objetos, también buscan, o sea, tienen un problema, tratan de dar estrategias de solución y, bueno, para poder obtener posibles respuestas, ¿no? Entonces, también manipulan, observan los objetos, ¿no? Ujú, muy bien, vemos ahí la competencia indaga. La A ver, ¿qué? competencia resuelve problemas de cantidad porque está usando estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. A ver, puede ser, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué más han hecho estas niñas? No, al calcular las dos maderitas, ¿no? Para que encaje, están estimando el cálculo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién más quisiera compartir? Muy bien, Ruth, La gracias. competencia transversal construye de manera autónoma su aprendizaje. Sus aprendizajes de manera autónoma, también me dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Vamos, chicas, vamos, a ver. ¿Qué más hemos podido ver ahí? En estas dos niñas. A ver. A ver, ¿qué hemos visto ahí? Son niñas de 5 años, de 4 años, 5 años, por ahí. ¿Qué más? Miss, están trabajando también lo que es resuelve problemas de movimiento y localización. Tratan de resolver lo que es al colocar algunas maderitas que no tienen el mismo tamaño para poder encajar encima, digamos, un techito. Posiblemente ya están construyendo una casa, se les ve, ¿no? Y tratan de acercarlo, ¿no? Que están más cerca o de repente más lejos, que sea pequeño, grande. Claro que está dentro también, ¿no? Entonces, de lo que es las matemáticas, buscando una solución. Posiblemente para mí están construyendo una casa, las pequeñas. Muy bien, Elisa. Muy bien. Y Maestra, Zenaida me también dice, resuelve problemas de forma. Sí. también podría ser la competencia convive y participa democráticamente, ya que ahí están interactuando las niñas, están relacionándose entre sí. Bien, muy bien. Miren, ¿cuántas competencias podemos ver desarrollándose en estas niñas en este pequeño video del juego libre? Porque este es un video que se tomó cuando ellas estaban en juego libre en los sectores. Imagínense ustedes, ¿no? Cuánta riqueza tenemos nosotros de nuestros niños en nuestras manos. Si nosotros estamos atentas y observamos esta hora que tenemos del juego en los sectores, encontramos y en cada uno de los niños que logran las competencias. Acá nadie les ha dicho lo que tienen que hacer. Están jugando solas. Como ustedes me han dicho, vemos muchas las competencias. La competencia indaga mediante métodos científicos. Lo tenemos en todo momento en nuestra aula. A veces tenemos esta equivocación y decir solamente va a ser para ciencia. Y no es así. Indaga está presente siempre. Es una competencia que la vemos, como dice la maestra, acá las niñas han manipulado, han observado, han buscado, se les presentó un problema porque no pueden hacer, estaban haciendo un puente, les comento. Estaban haciendo ellas un puente, porque este video tiene otra segunda parte donde ellas cogen unos carritos pequeños y comienzan a subirlos por el puente. Pero estaban construyendo un puente. Entonces, comienzan a ellas a resolver, a tener sus propias hipótesis, porque comienzan a medir, ¿no? Comienzan a medir ahí las maderitas, y ahí tenemos la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Vemos ahí con mayor peso, si voy a observar y voy a evaluar a estas niñas, evaluaría la competencia y analizaría la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Porque vemos
ellas que establecen relaciones de medida, vemos que establecen relaciones con su espacio, que se ubican a sí mismas, ¿verdad? Y comienzan a manipular el material concreto, comienzan ahí a medir también, a darse cuenta, a ellas de poder resolver esta situación, porque todo lo que hacían se caía, ¿verdad? Y ellas muy atentas, miren cómo comienzan a medir solas. Ahí la maestra nadie ha enseñado nada. Nadie ha enseñado nada. Pero si ustedes se dan cuenta, las niñas que están atrás, ahorita yo me acabo de percatar ahorita, en estos momentos, estas niñas que están acá atrás, también están haciendo algo parecido, pero no es puente, también están, miren, este grupo de niñas también está jugando con maderitas, pero también han comenzado a hacer como una torre, pero miren la posición que ellas están colocando para que no se caiga. Entonces, imagínense cuánta riqueza, maestras, tenemos si nosotros supiéramos o registraríamos todos los días con nuestro cuadernito, observáramos. Si no puedo registrar, pues grabo este video sin que ellas se den cuenta, porque mi celular nos ayuda muchísimo, el celular, ¿verdad? A grabar sin que ella se dé cuenta, ¿no? En el mandil, porque si uno le dice, chicos, te voy a grabar, uy, no. Si decimos eso, ya no, porque comienzan a hacer sus gestos y ya no, ¿no? Mejor es grabar en cuanto ellas no se den cuenta, ¿no? Los chicos no se den cuenta. Esta evidencia es muy importante. Hemos visto un video, estamos viendo fotografías, y sí, claramente me da la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, cuando recuerdo mucho a estas pequeñas, cuando se hizo el piloto de las fichas de seguimiento y desarrollo del niño, cuando teníamos que llenar como piloto, cuando recién iban a lanzar estas fichas de seguimiento y desarrollo del niño, esa que tiene 8 hojas y tenemos que llenar, y llegó el final del piloto y teníamos que entregar esta ficha de 8 hojas con evidencias fotográficas al padre de familia para ver qué opinaba. El padre de familia, los padres de familia de estas dos niñas nos dijeron, el papá se quedó muy sorprendido al verla y dijo, tengo 2 arquitectas, porque ellas son hermanas gemelas, tengo 2 arquitectas, ¿no? No sabía todo lo bonito que podían hacer mis hijas y lo que podían aprender. Eso que me dijo el padre de familia y también al Minedu, porque estábamos ahí con el ministerio, nos llenó de alegría porque nos estábamos dando cuenta que a través del juego hay aprendizaje. Decíamos, sí, a través del juego hay aprendizaje. El padre de familia lo entiende, se emociona al ver y al leer de esa ficha los registros que nosotros hacíamos de evidencia de lo que hacían sus niñas, de lo que decían cada una de sus niñas, y las evidencias fotográficas, porque se entrega esas fichas con esas evidencias fotográficas, ¿no? Entonces, qué satisfacción para el padre de familia que vea todo esto, ese análisis de las evidencias que nosotras hacemos a sus niñas, a los niños, y te digan, mis hijas van a ser, tengo 2 arquitectas mismas, decía, ¿no? Tengo 2 arquitectas. Y se sonreía al ver todo lo que sus niñas podían resolver por sí mismas. Entonces ahí nos llevó mucho a la reflexión y decíamos, qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando uno provoca en el aula con materiales que llegue a que ellas puedan aprender. Provocamos, ponemos ahí una caja inmensa de cestas de madera, ¿no? Con sexo, con maderas de diferentes tipos, tamaños, pedimos, recolectamos de los padres y se coloca ahí, y los chicos lo usan, lo utilizan. ¿Por qué privarlo de ello? ¿Por qué decir solamente vas a jugar con esto? Solamente hoy día vas a trabajar con esto. No, déjenlos libres, déjenlos ser. Estos son niños únicos, especiales, que ellos por sí mismos generan sus propios aprendizajes. Eso que ustedes ven son situaciones significativas, son aprendizajes y experiencias significativas para los niños. Entonces, vamos viendo que sí podemos ver que los chicos aprenden en nuestras aulas. Ustedes también en sus aulas, tomen sus fotografías, graben esos videos y luego en casa analicen esas fotos que tienen en su celular. ¿Qué estará haciendo acá mi niño? ¿Cómo lo está haciendo? Voy a mi programa curricular y comienzo
a leer, a darme cuenta qué competencia está desarrollando. Entonces, para eso nos ayuda, pues, miren, estas fotografías de cómo tomarlas. Algunas dirán, ay, la Miss toma y tomarán, ¿no? Esta Miss de repente, esta aula solamente se dedica a tomar fotos. No, pero son momentos instantáneos que tú te das cuenta y ahí nos ayuda mucho el celular, de verdad, chicas. Bien, ahora vamos a pasar a otra. Ya casi, quiero que observen acá estos niños que sí es el área, están trabajando un proyecto. Iban a empezar a realizar un proyecto, iban a empezar a analizar, a realizar un proyecto. Observen cada una de estas fotografías, observen los gestos de los niños, observen a cada uno de ellos. ¿Qué están haciendo? Tenían ahí un cangrejo, lo que tienen ahí es un cangrejo. Están observando detenidamente, Miss. Están observando detenidamente, nos dice Lisa. Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver. Ahí están indagando también porque están haciendo uso de material de la lupa, están investigando, están observando todas las, y luego ya representan al final mediante un dibujo lo que ellos han podido entender o encontrar, ¿no? Ajá, Yandira, muy bien, muy bien. Miren sus caritas de ellos. Primero, la primera impresión, les voy a contar el contexto. El contexto es, ¿por qué ellos están con un cangrejo en el aula? Porque se estaban realizando las provocaciones para luego llegar a una votación para hacer un proyecto. Entonces, uno de los días de las provocaciones era que ellos hablaban mucho del cangrejo y se decidió llevar al aula, se pidió a los padres que nos consiguieran cangrejos y llevaron al salón cangrejos. Y por grupo se les entregó uno, como ustedes pueden ver, se agruparon, los chicos ahí comenzaron a observar primero. Porque ustedes saben que cuando el cangrejo está vivo, comienza, pues se mueve, ¿no? Las patitas se mueven. Y como ven acá, este niño, él no quería, pues él de muy lejitos, ¿no? Con su lupa de muy lejos, acá vemos al niño, que de muy lejos, Carlos Daniel, está observando el cangrejo. Pero todos, nadie quería tocarlo, como ustedes pueden ver acá. Nadie quería tocarlo. Hasta que uno de ellos decide coger al cangrejo. No tengo miedo, agarra, se sonríen, y acá Carlos Daniel de lejos, no quería acercarse, coge al cangrejo, este niño coge al cangrejo, y todos, y se comienza a reír porque comienza a mover, ¿qué cosa? Las patitas, se comienza a mover las patitas el cangrejo, ¿verdad? Y todos los niños ahí atentos, observaban, muy atentos, y comienzan ellos pues a conversar, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Conversaban entre ellos, lo observaban mucho. Acá ya era con la lupa, que ya estaban muy atentos, ya muy de cerca, porque ya perdieron el miedo al cangrejo que no les hacía nada. Comienzan ellos a observar. Y luego de ello, pues deciden entre ellos dibujar al cangrejo, y el cangrejo lo ponen en el centro, como ustedes pueden ver acá. Dibujan con témpera y con pincel, no pintan, dibujan con pincel y su témpera, y comienzan pues ellos a toda su creatividad ponen en juego ahí. Entonces, ¿cuál es la competencia que podemos ver ahí? ¿Cuál es la competencia que podemos observar ahí? La competencia que manda todas estas evidencias. Indaga mediante método científico. Indaga, muy bien. Para construir sus conocimientos. Así es, para construir sus conocimientos. Ahí vemos ahí las capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa. Ahí vemos todo, están observando, están problematizando, pero ¿por qué ese cangrejo mueve esas patas? ¿Y si me muerde el cangrejo? ¿No? Porque no se querían acercar, y entre ellos conversaban y sacaban sus propias conclusiones y se daban cuenta que el cangrejo no hacía nada, ¿no? Y uno de ellos,
No tenían miedo al cangrejo, agarró el cangrejo, lo levantaban y hacían con el cangrejo. Ahí se ponían a observar y a sacar sus propias conclusiones del cangrejo. Hasta llegar a ¿qué? A una conclusión, a dibujarlo, a darse cuenta que no hacía nada, comienzan a dibujar, a contar cuántas patas tenía y todo lo demás. Pero sí, vemos ahí mucha indagación, mucha exploración entre ellos, mucha formulación de hipótesis, porque ellos conversaban y muy atentos, como ustedes pueden ver, observaban. Pero también vemos ahí la competencia convive, porque ustedes ven que ellos conversan y trabajan en pequeños grupos, pero respetándose las opiniones, ¿no? Poniéndose esas normas de cómo trabajar ellos. Esto se viene trabajando con ellos desde un principio, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, el grupo decide qué normas van a colocar en los pequeños grupos, porque es su momento, es su comunidad, ese pequeño grupo, de cómo trabajar. Entonces, entre ellos conversaban, ¿no? Entonces vemos ahí la competencia convive y la competencia indaga. Bien, entonces ya tenemos todas estas evidencias. ¿Alguien más que quisiera aportar sobre lo que observan? A ver, coméntenme qué me pueden decir de esas fotografías, qué impresión les han dado de cada una de ellas. A ver si me pueden... Maestra, quiero preguntarle una cosa. Sí, En sus fotos usted está enfocando más varoncitos, que en aulas están separados, porque también en el anterior había puras mujercitas. No, son mixtas, aulas mixtas, como ustedes pueden ver acá, son fotografías, acá están los niños, ¿no? Son fotografías de un aula, sí, son fotografías así que se ha cogido de, a veces cogemos las fotos de donde, fotos que nos llaman y nos impactan, ¿no? Nos impactan más. Entonces se documenta ello. No, pero Maestra, es un aula mixta. Maestra, quería hacerle una consulta. Sí, a ver. O sea, con una evidencia, o como en el caso, ¿no? Estamos observando una evidencia, entonces, con una evidencia nosotros podemos también, ¿cómo se llama? Observar diferentes competencias, desarrollo de diferentes competencias, ¿cierto? Porque como usted dice, acá el que prioriza es el área de ciencia y ambiente con su competencia indaga, ¿no? Pero sin embargo también de repente puede haber otra competencia de menor jerarquía, se podría decir, ¿verdad? Así es. Así es, Yadira. Como convive, ¿no? Podemos ver ahí cómo convive. Muy bien, Yadira. ¿Alguien más que quisiera preguntar de todas las evidencias que hemos podido observar? Maestra, buenas tardes. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que quería aportar, bueno, también es en el sentido de que, como podemos observar aquí en las evidencias, se moviliza en la competencia todas las capacidades, ¿no? Y como dice la colega, esta evidencia nos sirve también para tomar en cuenta otras competencias, ¿no? Como es del área de matemática, del área de comunicación, porque al registrar todas las conclusiones va a hacer, escribe, ¿no? O sea, la parte donde va, también donde expresa, cuando él va a expresar, va a exponer las conclusiones, ¿no? Ahora, en el área de matemática podríamos sacar también lo que es la problematización que hace el niño, va a comparar las hipótesis iniciales con las finales, o sea, es bastante rica este tipo de actividades para poder nosotras sacar las evidencias o registrar evidencias también de manera integral, ¿no? Eso era lo que quería también. Muy bien, Elizabeth, así es, chicas, es así, queridas maestras. Maestra, una cosa, también es importante, ¿no? Cuánto las provocaciones en los sectores que ponemos en el aula, ¿no? Porque a veces nos basamos nomás en la sesión de aprendizaje, ¿no? Y no vemos también en el juego de los sectores, ¿no? Porque en esta semana que ha pasado me impresionó también cuando un niñito, no sé si habrá visto ese cuento de armar las piecitas, ¿ya? como rompecabezas, como pines son. Legos, Y el niñito miraba el catálogo y lo hacía, ¿no? Casi igual.
Y me impresionó bastante, pero que era un niño de 5 años y peor que yo estoy en una zona rural. Mi institución educativa es unidocente, ¿no? Me quedé, ¿qué? ¿Cuánto sabe este niño? Es ahí donde has debido fotografiar con tu celular. Esas cositas. Sí, lo tomé foto. Muy bien, Ruth, muy bien. Esas cositas nosotros tenemos que tomar fotografías, ¿no? A veces decimos, uy, nuestro teléfono tiene tanto, ya se llenó la memoria de puras fotos. Guarden esas fotos, analicen luego en casa y entreguen al padre de familia para que ustedes sientan esa satisfacción, que el padre de familia te diga, maestra, felicitaciones, ¿cuánto realiza mi niño acá en el nido? ¿Cuánto realiza mi niño en la escuela? ¿No? Porque ese es el trabajo. Esto, lo que ustedes ven, es el trabajo de sus niños. Nosotros solamente acompañamos ese proceso, provocamos, traemos materiales, vemos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos, bajo el enfoque que es de nuestro programa curricular, el enfoque por competencias, que es todo nuestro trabajo, que sean retos, que sean estas problemáticas que nosotros le podemos dar de que ellos puedan resolverlo? Entonces, estos retos, desafíos que se ponen en juego. Yo les comento una anécdota de una maestra de esta semana pasada, que fui a visitar su aula, fui a monitorear, y encontré pues a la maestra en su pizarra pues pegado las sumas, ¿no? 6 más 1, 7 más 2, y ponía ahí las cantidades, y bien grande. Después encontré la resta, también el signo menos. Le digo, maestra, buenos días, pues cuénteme usted que está trabajando, y el propósito pues de aprendizaje, ¿cuál es su propósito? Ay, mis Pati, yo le comento que estoy haciendo agregar y quitar, pero estos niños no me entienden. Y la maestra se hacía, y es que no me entienden estos niños, estoy trabajando agregar y quitar. Entonces, pues, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creemos nosotros agregar y quitar? Tenemos nuestro programa curricular, como le digo, maestra, en alguna competencia nos habla de sumas, de restas, de adición y sustracción. Sí, pero nos habla de adición y sustracción, sí nos habla. A ver, maestra, dígame, ¿dónde está el desempeño? ¿Qué desempeño? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué es lo que me está diciendo usted? ¿No? Porque ella, la maestra, muy segura que tenía que enseñar, eran niños de 5 años, adición y sustracción. Y comienza a leer el programa curricular y te dice, ¿no? Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que te requiere juntar, agregar o quitar hasta 5 objetos. Ahí está, mis Pati, agregar y quitar, suma y resta. Entonces, allí, como le digo a la maestra, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar. Pero Miss, esa es la evidencia, y no entienden, no sé qué puedo hacer, explíqueme, ¿cómo puedo hacer para que mis niños sumen y resten? Porque en el programa curricular lo dice, y seguía la maestra. Y ustedes les pregunto, chicas, ¿agregar y quitar es sumar y restar? ¿Eso tenemos que enseñar a nuestros niños de 5 años? Díganme ustedes, ¿enseñamos a agregar y quitar? Sumar y restar, perdón, ¿les enseñamos ello? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaba en lo correcto la maestra? Sumar y restar, no, maestra. La Sumar suma, y la restar, resta, no. tal como No. se dice, maestra, no, pero nosotros enseñamos lo que es agregar, quitar, ¿no? A través de objetos, con diferentes estrategias, y de repente el concepto lo ha tomado pues la maestra como un sinónimo de sumar y restar, pero cosa que no se hace en inicial, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros no trabajamos en inicial ni sumas, ni restas, ni hojas de aplicación, de cantidades, mucho menos, ¿no? Y en su aula estaba pues pegada los carteles, número 1 con una bolita, número 2 con 2 bolitas, número 3 con 3 manzanas. Pero Miss, ahí están las cantidades, que sí. No es así. Para eso analicemos el programa curricular. Te dice ahí, utiliza el conteo de manera espontánea en situaciones. En situaciones. Acá no te está diciendo que tú vas a traer a ver de una bolsa sorpresa y comienzas a sacar tus chapitas, No, no te dice eso. No te dice eso. Sino que utiliza el conteo en situaciones cotidianas, dice el programa curricular. Situaciones cotidianas.
No te dice que tú vas a enseñarle a agregar y a quitar, no te dice eso, sino que utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar y quitar. Por ejemplo, en esta evidencia de estas niñas, ahí yo puedo observar. Están jugando, es una situación que ellas están juntando, una situación cotidiana de juego, están agregando piezas, están quitando piezas, eso es lo que están haciendo. Eso es agregar y quitar. ¿No? En una situación cotidiana. Allí nosotros tenemos que darnos cuenta y entender y analizar cada desempeño, analizar cada competencia para poder analizar mi evidencia, ¿no? Para poder analizar mi evidencia, ¿no? Y también encontré, pues, en esta escuela, y mucho se encuentra estas situaciones a veces cuando uno visita las escuelas integradas, ¿no? Mucho encontramos ello. Pero vamos a mejorar, vamos a darnos cuenta y vamos a analizar el programa curricular, que es lo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Entender qué me dice cada de los desempeños, porque ahí te dice en situaciones cotidianas. Y ahí claramente puedo ver agregar y quitar en una situación cotidiana de juego. Bien, chicas, entonces, viendo todo esto y ya teniendo estas evidencias, ¿no? A ver, ¿qué hace la maestra? Tenemos una ficha de registro de evidencias, ¿no? Una ficha sugerida para un registro de evidencias, ¿no? Porque a veces sí, tenemos nosotras ya, sí, tenemos todas las evidencias y ahora ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago? Y tenemos una ficha como una sugerida, nada más que sugerida. Ustedes lo pueden mejorar, ¿no? Les estoy presentando una ficha para que ustedes puedan mejorarlo, ¿no? De acuerdo al aula que están trabajando y todo ello. Dice ficha de registros de evidencia, tenemos el nombre, acá le ponemos el nombre de la actividad del día que ustedes estén trabajando, ¿no? El día, las competencias, su propósito, el desempeño, la evidencia y el criterio de evaluación. Acá ponemos el nombre y apellido del niño, acá podemos poner si es foto o es video, es lo que yo tengo para poder analizar, y la observación, y describimos la evidencia, ¿no? Describimos la evidencia. Entonces, esta es una ficha de registro que me puede ayudar mucho a poder trabajar, ¿sí? Voy a mostrarles el ejemplo para que ustedes vean y lo puedan entender, ¿sí? Voy a mostrarles el ejemplo. A ver. Ahí está. ¿Me avisan si lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Chicas. Sí, maestra, sí se observa. Ya, ahí está, ¿no? Esta es una ficha de registros de evidencia, actividad, dice cómo se transforman los alimentos con el calor y el frío. Esto es algo trabajamos en Aprendo en Casa, ¿no? El día, las competencias, el propósito, ¿no? Conocerán cómo se transforman los alimentos cuando son expuestos al frío o al calor, el desempeño. Las evidencias, dice, describe con sus propias palabras las características y cambios que observaron en los alimentos, así como el proceso que se dio o que siguió durante su exploración. El criterio de evaluación explica a través de sus propios registros la información que obtuvo a partir de sus comparaciones. Bien, y acá vemos el nombre y apellido, el nombre y apellido del niño, la observación y descripción de la evidencia, ¿no? Dice, explica a través de sus propios registros del niño, la información que obtuvo a partir de sus comparaciones. ¿Qué iba a hacer el niño? Iba a ver cómo se transforman los alimentos con el calor o el frío, ¿no? En este caso podría ser hasta la gelatina y todo lo más que sucede. Y él tenía que registrarlo, ¿no? En un cuaderno de campo. Registrar y después explicar lo que él encontró, ¿no? Y acá vemos, Justin menciona que coloca
agua en una bolsa, lo coloca en el freezer, ¿no? Arriba y sale hielo. Luego, ante la pregunta, ¿qué pasa si colocamos el hielo en una vasija con agua caliente y otra fría? Él responde, se repite. La mamá complementa, se desvanece y se derrite más rápido en el agua caliente y lento en el agua fría, ¿no? Entonces ahí vas describiendo la evidencia, ¿no? Y acá está la reflexión, ¿no? Acá está la reflexión. Es necesario incluir que los niños hagan su registro de sus procesos, reflexión, analizar que la actividad complementaria que incluyo me ayude a consolidar mi propósito. Esta es mi reflexión para mí como maestra, ¿no? Hacer, es necesario incluir que los niños hagan sus propios registros. Análisis de la evidencia, acá te dice, Justin se da cuenta que hay un cambio en el agua después que lo metiste en la refrigeradora, menciona también que el cambio que observó en el hielo, entonces acá ya venimos a hacer ese análisis de la evidencia, ¿no? Entonces tenemos acá, y luego de hacer este análisis de la evidencia, me llega a una retroalimentación, que eso lo vamos a ver. Es una ficha bastante larga, ¿no? Bastante larga, porque me llega pues hasta la retroalimentación, ¿no? Este es de un solo niño, ¿sí? Entonces acá tenemos este modelo de ficha de registros de evidencia, ¿no? Esta es una ficha muy para bastante concentración, bastante análisis en parte de nosotras, ¿no? Y tenemos que hacerlo de cada una de nuestros niños. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta ficha, chicas? ¿Preguntas sobre las fichas? ¿Alguna pregunta que quisieran realizar sobre estas fichas? ¿Les ha parecido clara? La ficha está clara para que ustedes lo puedan usar. Esto es algo sugerido para ustedes, ¿ah? También ustedes puedan utilizar su ficha de registro de observación. También esa ficha de registro de observación también lo pueden tener como una ficha para análisis de evidencia. También pueden usar una ficha parecida para el análisis de las evidencias, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta sobre la ficha que acaban de ver? Chicas, ¿preguntas? ¿Ninguna? Esa es una ficha sugerida, no quiere decir que ustedes tienen que usarla sí o sí, ¿ah? Pueden usar hasta su cuaderno de campo, no hay ningún problema, ¿no? Pero ahí abajito registrarlo, no hay ningún problema. Esa es una ficha que les puede ayudar, ¿no? Les puede ayudar a ustedes. Bien, como no hay ninguna pregunta sobre esta ficha, entonces vamos a entrar, ya hemos visto la parte de las evidencias, ahora vamos a recordar un poquito la retroalimentación en el nivel inicial, ¿no? Nosotros ahí trabajamos mucho ello, de la retroalimentación, y hemos hablado en pandemia muchísimo de la retroalimentación, y te dice, ¿no? La retroalimentación expresa opiniones, juicios, fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Según el CENEP, consiste en devolver al estudiante la información que describa sus logros o progresos, así como sus dificultades en relación con los niveles esperados para cada competencia, ¿sí? Así es, André, sí, también lo puedes adaptar, no hay ningún, disculpen chicas, estoy leyendo un mensaje de la maestra y así es, estuvimos en clases virtuales, ustedes lo pueden adaptar esa ficha, sí, así es. Muy bien, y volvamos entonces. Consiste en devolver al estudiante una información que describa sus logros o progresos, así como sus dificultades en relación con los niveles esperados para cada competencia. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento, que no orienten sus esfuerzos con claridad o que les puedan distraer de los propósitos centrales, de los propósitos de aprendizaje. ¿Ah? Te dice, consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar
elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Eso lo vemos ¿dónde? En el currículum nacional. Entonces, sí sabemos qué es retroalimentar. Ustedes lo realizan siempre, ¿verdad? Ustedes lo realizan todos los días en sus aulas, la retroalimentación. Pero, vamos a ir viendo por acá. A ver. Contenidos de la retroalimentación. Te dice, el contenido de la retroalimentación está referido a los elementos de información que selecciona la o el docente para ofrecer devoluciones a sus estudiantes. Eso nos dice Mijovic en el 2019, y nos recuerda que por lo general nos centramos en qué. Este es el círculo de la retroalimentación según el Ministerio de Educación, como ustedes lo pueden ver ahí, del 2020, ¿no? Ahí nos habla de lo que es retroalimentar, ¿no? Por parte del estudiante, el estudiante revisa, el estudiante formula preguntas, ¿verdad? El estudiante formula preguntas, el estudiante revisa, el docente. Por parte del docente, ofrece ejemplos, valora aspectos positivos del trabajo de los estudiantes, aspectos positivos, formula preguntas, sugiere y realiza un seguimiento, el docente. Y el docente también mira el futuro para planificar futuras actuaciones, porque acá el docente, en el momento de retroalimentar, se da cuenta y reflexiona sobre su trabajo pedagógico, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer? Hablamos ahí, ya entra la mediación, o qué hacer para que este niño pueda lograr la competencia. ¿Cómo yo puedo provocar? ¿Qué situaciones puedo provocar para que este niño pueda lograr la competencia? Entonces ahí el maestro, la maestra comienza a reflexionar sobre ello, ¿no? El niño responde, acá vemos que acá nos dice el niño responde, solicita ayuda cuando requiere, propone acciones, ¿no? Y también pues utiliza un plan de acción para resolver un reto propuesto, ¿no? El niño. Entonces acá vemos este círculo de la retroalimentación. Ustedes mucho, yo sé que cada una de ustedes conoce la escalera de Wilson porque ha sido muy trabajada, los 5 momentos que utiliza Rebeca Mijovic también para retroalimentar, ¿no? Siempre han sido estas 2 personas que hemos tenido como ejemplo cuando hacemos la retroalimentación, ¿no? Siempre veíamos a Wilson y también los modos de retroalimentar de Rebeca Mijovic. Entonces acá nos vamos dando cuenta de qué manera yo tengo que retroalimentar. Pero si soy maestra de educación inicial, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder retroalimentar? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para una retroalimentación en el nivel inicial? La retroalimentación se debe ajustar considerando las características de desarrollo y de aprendizaje de las niñas, de los niños y las niñas de primer ciclo y segundo ciclo. Me hago 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo son los niños y niñas? ¿Qué debo hacer para retroalimentar? Yo maestra, ¿qué debo hacer yo maestra? ¿Sí? Y te dice, ¿cómo son los niños y las niñas? Los niños y las niñas se desarrollan de manera integral a partir de una experiencia concreta. Son sensibles a las expresiones verbales y no verbales de los adultos cercanos. Requieren de seguridad afectiva, tienen un ritmo de aprendizaje distinto, y eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de retroalimentar. No todos los niños aprenden de la misma manera. El contexto impacta en su aprendizaje. Los vemos por lo que tienen y no por lo que les hace falta. Lo vemos por lo que tienen y no por lo que les falta. Entonces acá, ¿cómo son los niños que yo debo de saber para retroalimentar? Acá hay puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para que puedan retroalimentar. ¿Qué debo hacer para retroalimentar? Ustedes, yo maestra, ¿qué hago?
adecuar nuestra expresión corporal, gestual y tono de voz a una actitud de respeto a lo que puede y realiza el niño o niña. Comunicar tranquilidad y seguridad. Mostrar una actitud tolerante a sus tiempos y a ritmos de aprendizaje. Conocer sus características particulares. Tener presente aquello que sí puede para que sirva de apoyo en su aprendizaje. Evaluar constantemente el contexto que le ofrecemos para el desarrollo de los aprendizajes propuestos y tener alternativas de espacio y materiales que faciliten los procesos de aprendizaje. Entonces, acá hay un punto importante que nosotras, maestras de educación inicial, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá me habla mucho que cada uno de los niños tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener presente lo que sí puede hacer el niño para que sirva de apoyo en su aprendizaje. ¿Verdad? No todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces yo tengo que conocer a cada uno de mis niños para poder realizar la retroalimentación. ¿Sí? Entonces acá es algo, esta frase es muy importante. Bien, entonces una vez que yo ya tengo en cuenta ello, veo pues los tipos de retroalimentación. Pero para ello voy a compartir un documento con ustedes que espero que también ya, de hecho que sí, les envié la semana pasada un documento de las evidencias, ¿verdad? Las evidencias que teníamos del Ministerio de Educación. Este es otro documento que también ustedes ya lo han debido de conocer, ¿no? O ya lo conocen, que nos habla pues de la retroalimentación en el nivel inicial, ¿no? De repente ya lo han leído y vamos viendo, ¿no? Te dice, igual ustedes ya conocen el concepto de retroalimentación y te dice, ¿no? Si la retroalimentación supone brindar información a los niños, esta es una pregunta que muchos nos han hecho. Dice, plantear preguntas que ayuden a los niños a reflexionar sobre lo que han realizado y dar un valor a las tareas realizadas, entonces necesitamos tener en claro el propósito de nuestro trabajo. En ese sentido, nosotras maestras tenemos que preguntarnos, ¿para qué le damos información a los niños? ¿Para qué le planteamos preguntas? ¿O para qué orientamos su aprendizaje? Si tenemos claro esto, le encontraremos la razón de ser a la retroalimentación y nos interesaremos por aplicarla. Estas son palabras de Rebecca Nijovic. Nuestro propósito principal al brindar retroalimentación a un alumno es promover la reflexión para que avance en sus logros y desarrolle sus habilidades para la autoevaluación. Entonces, ¿qué te dice? Promover la reflexión en los niños. ¿Por qué lo hiciste? Coméntame, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió cuando pusiste el agua? No, dependiendo del tema, ¿no? Siempre nosotros cuando retroalimentamos, llevamos a los niños a la reflexión, con estas preguntas abiertas. A veces hablamos y les preguntamos siempre, ¿te gustó? ¿No te gustó lo que hiciste? ¿Cómo te sentiste al hacerlo? ¿No? ¿Cómo te sentiste? Eso mucho lo he visto, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Entonces, no, nosotros tenemos que generar y tener muchas preguntas abiertas. La retroalimentación es un diálogo entre el niño y la maestra. Es un diálogo entre ellos. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos acá, voy a volver a la evidencia, a una de las evidencias que tenemos por acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, a este niño. Comienzo a conversar con él y le digo, cuéntame, ¿cómo decidiste coger al cangrejo? Y él me va a decir, Miss, sí, yo no le tengo miedo al cangrejo. De repente
me va a decir, ¿y por qué lo cogiste así el cangrejo? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo hiciste? Le comienzo a dar preguntas abiertas al niño para que él me pueda responder, ¿no? ¿No? Y él te va a ir comentando. Cuéntame más sobre el cangrejo. Cuando lo tenías agarrado al cangrejo y sus patas comenzaron a moverse, ¿qué pensaste? Yo pensé que el cangrejo me iba a morder, pero veo que las patas son largas que tiene el cangrejo y él me va a decir 1000 cosas. De lo que él me diga, de lo que él me responda, yo lo devuelvo con otra pregunta. Yo devuelvo con una repregunta y una repregunta, porque estoy ahí, lo que quiero es hacerle a mi niño reflexionar, pensar, pero a mí no se me va a ir de la cabeza en el momento que yo estoy retroalimentando a este niño la competencia, porque yo tengo la competencia, yo quiero que mi niño logre la competencia indaga, pero para que me combine todas estas capacidades, él me tiene que explicar cómo lo hizo. Yo quiero que él me diga, que me cuente, que me explique, ¿no? Cómo hizo y el cangrejo y todo lo demás. O de repente, acá con las chicas de la matemática, de igual manera, ¿de qué manera resolviste ese problema? Yo te veía que tú jugabas con tu puente y veía que no lo podías, veía que jugabas con el puente, querías armar un puente, un túnel. ¿Y cómo lo has hecho? Cuéntame. Ay, Misa, a mí se me caía y, pero llegaste a resolver ese problema, pero ¿de qué manera lo hiciste? ¿Pero qué hiciste primero? Coméntame, yo quiero saber qué hiciste primero. Entonces la niña va a comenzar a recordar y te va a comenzar a contar todo lo que hizo para llegar a solucionar ese problema y llegar a tener su puente o su túnel, qué sé yo, lo que estaba haciendo. Entonces a eso voy, a una retroalimentación. No es tener, chicas, y eso los digo porque yo que voy a miles de escuelas, no es tener por ejemplo, un ejemplo, me voy a una escuela y mis padres han llegado justo cuando voy a evaluar a mis niños, y la Miss saca pues de su cuaderno de planificación una lista de preguntas, a todos los niños le pregunta lo mismo. Eso no es retroalimentar. Eso no es retroalimentar, porque recuerden, cada niño es único en su aprendizaje. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y yo conozco a mi niño. Yo sé qué debo preguntarle. Yo sé que a él todavía necesita que yo, maestra, lo acompañe. Y son otros tipos de preguntas que le tengo que hacer a este niño. Entonces, yo conozco a mis niños, chicas. Ustedes también. Ahí voy. No jalen, no hagan su lista de preguntas. He visto lista de preguntas en planificaciones para la retroalimentación y así no es. Una retroalimentación, como dice Rebeca Nijovic, es un diálogo abierto entre la maestra y el niño. Es un diálogo de ida y vuelta, de pregunta y repregunta, sobre lo que está trabajando, sobre esa actividad, sobre esa evidencia que ustedes han observado. Ahí voy a realizarlo, ¿sí? Entonces, eso es una retroalimentación. A veces las maestras se pasaban haciendo lo de la escalera de Wilson y siguiendo paso por paso, clarificar, hacer preguntas y seguían su escalera y volvían. Nosotros somos maestras de educación inicial. Las maestras de primaria, secundaria, quizás podrían utilizarla muy bien la escalera de Wilson. Pero nosotros con los chicos entablamos diálogo. Lo que nosotros queremos es que los niños logren las competencias. Para eso que nosotros tenemos que realizar esas conversaciones, esos diálogos de pregunta y repregunta en el momento de la retroalimentación. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta esa competencia, ese propósito de aprendizaje. No retroalimenten el contenido, porque eso también he visto. A veces el día de hoy han trabajado, hace poco he visto ¿qué necesitan las plantas para vivir? La maestra, ¿qué necesita la planta para vivir? Esa era el nombre de su actividad. Entonces, ella pues comenzó a retroalimentar preguntando, ¿qué necesita la planta para vivir, chicos? Sol. ¿Qué necesita la planta para vivir? El agua, decían los chicos. Muy bien, chicos, muy bien. Miss, ya terminé, eso fue mi retroalimentación. Eso no es una retroalimentación. No es una retroalimentación, maestra, ¿no? El tema, yo no retroalimento el tema. Yo retroalimento con mi mirada a la competencia.
Yo no retroalimento al contenido, ni lo que... No, eso es un medio, esa actividad es un medio para que mi niño logre la competencia. Eso tengan claro en el momento que van a realizar sus retroalimentación. ¿Sí? Tengan claro ello. Bien, entonces sigamos este documento. Yo sé que los tienen, pero vamos a darle una leidita. ¿Qué dice? Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, casi siempre planificamos las actividades de un proyecto o una unidad de aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los niños, los intereses de los niños, las condiciones físicas y materiales, y el rol que cumplimos como mediadores de aprendizaje. Sin embargo, no siempre pensamos o prevemos cómo podríamos retroalimentar a los niños a lo largo de los diferentes momentos de la jornada diaria. Esto puede suceder porque no tenemos lo suficientemente clara la importancia de la retroalimentación, ni sabemos muy bien cómo hacerla. Pero reafirmamos en esto, debemos conocer cuál es la importancia, cuál es su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Te proponemos algunas ideas. Te dice, contribuye a que los estudiantes crean en lo que están haciendo, lo cual fortalece la autoestima de cada uno de ellos. Influye en la motivación de los estudiantes para querer aprender. Da a conocer cómo fue el proceso de aprendizaje, permitiendo identificar lo que interfiere en el mismo, brindar información para tomar decisiones en la enseñanza, impacta en los aspectos cognitivos, en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y así como en aspectos socioemocionales, ¿no? El autoconcepto, la autoestima y confianza, la seguridad y la motivación. Como podemos ver, la retroalimentación es importante y tiene un alto impacto en los estudiantes a nivel cognitivo y emocional, pero también nos permite mejorar nuestra práctica pedagógica. ¿Sí? La retroalimentación nos obliga como docentes a estar más atentos a los estudiantes y darnos cuenta de cómo aprenden y los procesos involucrados para la resolución de una tarea o un problema. Entonces, ustedes tienen estos documentos porque está extraído de la guía de evaluación formativa. Entonces, de esta guía de evaluación formativa que nosotros tenemos del nivel inicial, ahí nos habla muy claramente, pues, de los tipos de retroalimentación, cómo nosotros debemos de retroalimentar a nuestros niños, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver, de lo que estamos conversando hasta el momento? ¿Alguna pregunta? De qué consideraciones tengo que tener en cuenta para retroalimentar, cómo debo de retroalimentar, en qué momento, qué tengo que tener en cuenta. Y para mí uno de los puntos importantes de tener en cuenta es que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿no? Yo les sugiero a ustedes y les digo que no hagan estas listas de preguntas, no lo realicen, chicas, no realicen su cuestionario, su batería de preguntas para poder retroalimentar a los niños. Cada uno es diferente. Háganlo como un diálogo de ida y de vuelta con sus niños, ¿sí? Tenemos los tipos de retroalimentación, ¿no? ¿Cómo generamos una retroalimentación por descubrimiento? ¿No? ¿Qué es lo que podemos observar en estas fotografías? ¿Cómo generamos, te dice, una retroalimentación por descubrimiento? ¿Qué podemos observar, chicas, en estas imágenes? Si me pueden decir o escribir, ¿qué es lo que nosotros estamos observando en estas imágenes? ¿Qué observamos? ¿Qué vemos acá? ¿Qué están haciendo por acá? A ver. Acá, ¿qué están haciendo la maestra y los niños? Si estamos hablando de una retroalimentación por descubrimiento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vemos? A ver si me pueden decir o escribir
Y yo voy a leer Están lo que ustedes me están reproduciendo, diciendo. profesora Hola Elisa, ¿cómo Paticita. estás? Dime, por favor. Están reproduciendo, profesora Paticita. Están reproduciendo. Ajá. Bueno, después la siguiente imagen es, bueno, cada quien dibuja lo que más le gusta, ¿no? Eso es lo que me da a entender, porque una niña está dibujando un pajarito, el otro niño a una persona, un niño, pero el otro pequeño no sabe exactamente qué hacer. Ujú. Entonces, después cuando lo logra, porque en ayuda, posiblemente la maestra le está ayudando y ha dibujado un monito, parece. Bueno, estoy con el celular, no puedo ampliarlo bien. Un monito, entonces se pone feliz, ¿no? Contento del logro que ha hecho el pequeño. Ujú. Ahí, muy bien, Elisa, muy bien. ¿Quién más que quisiera compartir? A ver, ahí Elisa nos está diciendo que los chicos están dibujando, ¿verdad? La maestra estará interviniendo en este tipo de retroalimentación. ¿Cuál es el rol de la maestra acá? A ver, ¿qué hace la maestra ahí? A ver, chicas, vamos. Rol de mediadora nada más, maestra. El rol de mediadora, ¿no? Nosotros somos el rol de mediadora. Acá quienes encuentran las respuestas por sí mismos son los niños, ¿no? Quienes encuentran las respuestas son los niños. La maestra solamente, como dice nuestra amiga, acompaña, ¿verdad? Ellos descubren por sí mismos las respuestas a esas preguntas. De repente la maestra está trabajando, pues, les habrá dicho que sobre su animal preferido o sobre su personaje preferido, qué sé yo. Y ellos han comenzado pues a dibujar, ¿no? La maestra conversa con ellos, el niño se hace una serie de preguntas y la maestra me supongo que le diría, ¿y cómo lo harías tú? Miss, pero ¿cómo será el loro? ¿Y cómo crees tú que sea un loro? ¿Cómo crees tú que podrías dibujar un mono? ¿Cómo lo harías? Entonces el niño dirá, el mono tiene esto, su cola, ya se imagina, y él mismo descubre. Pero ahí va la pregunta de la maestra. ¿Cómo crees tú que sería el mono? Miss, yo quiero dibujar un mono. La Miss no ha agarrado el plumón y se lo ha dibujado, sino la Miss le ha dado la respuesta, le ha preguntado, le ha devuelto con una pregunta. ¿Cómo crees tú que sería un mono? ¿Cómo lo harías tú? Y los niños se han puesto a dibujar, ¿no? Cada uno de ellos dibuja lo que quiere ahí dibujar, ¿no? Eso es una retroalimentación por descubrimiento. Bien, entonces veamos la siguiente imagen. Te dice, ¿cómo generamos una retroalimentación descriptiva? ¿Cómo generamos una retroalimentación descriptiva? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, disculpen un ratito. Voy a compartirlo de por acá. ¿Cómo generamos una retroalimentación descriptiva? ¿Cómo generamos, chicas? A ver, vamos, voy a poner acá, así. Listo. A ver, un momentito para poder compartir con ustedes un ratito ahí la pantalla. Ahí me van a decir si lo pueden ver en el momento que yo lo comparta. A ver, un momentito, un momentito. Ahora sí, este es. Ahí está. ¿Cómo generamos una retroalimentación descriptiva? ¿Cómo generamos ello? Acá tenemos. ¿Cómo generamos? A ver, ¿qué está sucediendo ahí con la maestra? Los niños, me parece, ¿qué están haciendo ahí los niños? La maestra les ha dado objetos, maestra, para que ellos puedan explorar, observar, y de acuerdo a ello, la maestra puede hacerles diferentes preguntas, ¿no? Como, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo has hecho? ¿O por qué lo has hecho? Algo así, ¿no? Para que puedan realizar ¿O cómo lo preguntas. has hecho? Ajá. Es una retroalimentación
descriptiva, ¿verdad? Es una retroalimentación descriptiva. Parece que la maestra les está enseñando a hacer secuencias por color. Yo creo que son secuencias porque tienen ahí todos los lapicitos de colores, ¿no? Están ahí con sus plumones y están que los ordenan, me parece, ¿no? O que están agrupando, me parece, no lo sé. Algo así, ¿no? Porque acá vemos, en el último, en la última imagen, vemos que ya han separado todo y lo han agrupado, algo así veo yo. Pero como es así, ¿no? Es acá la maestra ayuda, pues acá la maestra da un poco de información para que ellos lo puedan lograr esta retroalimentación y esta descripción, ¿no? De lo que están haciendo. Entonces, acá vamos viendo que tenemos la retroalimentación por descubrimiento, esa es la que nosotros usamos, y también utilizamos esta retroalimentación descriptiva. Y si nos vamos acá, ¿qué sucede? ¿Cómo generamos una retroalimentación elemental? ¿Mm? Una retroalimentación elemental es cuando el niño no tiene participación y solamente la maestra pues le da una explicación o no hay participación del estudiante, ¿no? Así es, Yadira, acá cuando es, ¿lo hiciste bien? Muy bien, o no lo hiciste. Miren la cara de los niños. Acá la maestra, ¿no? Acá, ¿qué está haciendo la maestra? Le está poniendo diciendo, muy bien, lo hiciste, muy bien, lo lograste, nada más. Acá de repente la maestra, porque acá la maestra, los niños lo están mirando y preguntándose, acá de repente la maestra le dice, no, no lo has hecho bien, no lo hiciste bien, ¿no? Y los niños pues se preguntan, ¿qué pasó acá? ¿No? Comienzan a hacerse esa pregunta, como ustedes pueden acá ver, observar. Entonces, esa es una retroalimentación elemental, cosa que nosotras no realizamos, ¿verdad? Maestra, se Nosotras, podría sí. decir, también disculpe que la corto, también se podría decir de que en la retroalimentación por descubrimiento y descripción, de repente una de los objetivos es que el niño reflexione, ¿no? También pueda identificar de repente también el error, de repente, y de ahí partir el aprendizaje por error también, ¿no? De repente si no lo ha realizado bien. Pero en una retroalimentación elemental, como usted dice, lo hiciste bien, lo hiciste mal, pero no le hace reflexionar al niño dónde está el error, ¿no? O por qué lo realizó de esa manera. O sea, no le hace reflexionar, no desarrolla de repente también hasta pensamiento crítico, ¿no? Del estudiante. Es así, Yadira, es así, ¿no? Tienes razón en lo que dices, ¿no? En esta retroalimentación elemental no llega a una reflexión, pero en la descubrimiento y en la descriptiva y por descubrimiento sí, ¿no? Entonces nosotras no realizamos esta retroalimentación. Definitivamente la retroalimentación elemental, nosotros en el nivel inicial no la realizamos, porque ¿qué nos dice? Que la retroalimentación nos tiene que llevar a una reflexión, tanto de quién, de mi niño como de nosotras también, porque nosotras también reflexionamos sobre nuestra práctica pedagógica cuando realizamos la retroalimentación, ¿no? También llegamos a una reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de recordar para retroalimentar? ¿Qué debo recordar? Se da en todo momento de la actividad, responder a las necesidades de nuestros niños, reflexionar sobre nuestro actuar como maestras, es dar orientación, información y apoyar a través de preguntas y repreguntas. Ahí voy. Preguntas y repreguntas, puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta. Se da en todo momento de la actividad. En todo momento yo voy conversando con los niños, en todo momento voy quizás por los grupos de trabajo, voy conversando de lo que están haciendo, que ellos me cuenten qué están haciendo, ¿verdad? En todo momento. Responder a las necesidades de nuestros niños también, reflexionar sobre nuestro trabajo pedagógico, lógicamente que sí, ¿qué estoy haciendo? No, ¿por qué mis niños ya es octubre, noviembre, la otra semana, y todavía no logran la competencia de resolver problemas de movimiento y localización? ¿Qué está pasando? De repente no estoy haciendo estas situaciones, estas experiencias significativas para ellos, mis actividades de repente son muy dirigidas, mis niños, ¿qué está sucediendo?
¿no? Yo también me hago una reflexión. Y también te dice que es dar información y apoyar a través de preguntas y de repreguntas. Entonces ahí lo vamos teniendo nosotras, pues, en claro qué es la retroalimentación. A veces mucho, como les digo, maestras, hemos trabajado tanto con Wilson, con esa escalera de Wilson, que las maestras de verdad tenían preguntas para clarificar, ellas estaban ahí con todo este proceso, pero no. La retroalimentación en nuestro nivel inicial me lleva a una pregunta y a una repregunta y a un diálogo con mi niño, ¿sí? A un diálogo con mi niño. Entonces, vamos viendo. Y acá hay una ficha que también me puede ayudar, registro de evidencias y retroalimentación, ¿no? Te dice acá el nombre de la experiencia de aprendizaje, el nombre de la actividad de aprendizaje, la fecha, el nombre de los niños, qué competencias o capacidades se están movilizando, el criterio de evaluación, la evidencia, qué información de aprendizaje has recogido, ¿no? El análisis e interpretación de la evidencia, acciones de retroalimentación. Acciones de retroalimentación es qué preguntas voy a realizar a este niño sobre lo que yo he podido interpretar en su evidencia, ¿no? ¿Qué preguntas? Por eso te dice acciones de retroalimentación. No a todos los niños les voy a preguntar lo mismo. No a todos los niños les voy a preguntar lo mismo y me va a llevar al final a la conclusión descriptiva, que eso lo vamos a ver el próximo sábado. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta, y ustedes también se van a dar cuenta que todo va relacionado, ¿no? Miren, competencia, criterio, la evidencia, acá analizas la evidencia, acá, ¿no? Acá, ¿qué información has recogido? Acá analizas la evidencia, esa evidencia que tú tienes en tu cuaderno de campo, ese análisis y ese registro, ahí va, que me va a ayudar a ¿qué? A poder retroalimentar a mi niño, ¿verdad? ¿Con relación a qué? A la competencia, que es lo que tú quieres lograr, que es lo que tú quieres que tu niño logre, las competencias. Para luego llegar a qué? A una conclusión descriptiva, final, ¿no? Acá terminamos nosotros, acá yo me doy cuenta si mi niño desarrolló o no y logró o no la competencia. Cuando llegue acá, ¿no? A esta conclusión descriptiva final, luego de haber revisado las respuestas en la retroalimentación, porque eso también lo registro. Entonces, ya me voy a ir dando cuenta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de este cuadro? ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutos para poder realizar algunas preguntas sobre la retroalimentación, sobre las evidencias, sobre este cuadro que les estoy presentando, esta ficha. ¿Alguna pregunta? Vamos, creo que tengo un modelo de esta ficha. A ver, acá está. Voy a compartir con ustedes. La pregunta, chicas, por favor, ¿alguna pregunta? Pregunta. Recuerden que toda ficha puede ser que ustedes la adapten, no es una ficha que así lo tienen que hacer, no, ustedes lo pueden adaptar, ¿no? Acá tenemos las competencias, los criterios, la evidencia, ¿no? Yo saco los desempeños porque sí, no, ya muy cuadro muy denso, saqué los desempeños, pero acá tenemos una ficha ya llena, ¿no? De una niña, y te dice, pues acá, dibuja tu familia y cuenta los momentos importantes de tu historia familiar. Estos son ejemplos del año pasado, cuando los chicos estaban pues en casa, ¿no? Y cuando nos enviaban las evidencias, pero también puedo yo realizarlo ahora, ¿no? Puedo adaptar la ficha, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicas, por favor? Si tienen alguna pregunta, vamos viendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les está quedando claro este tema que hemos hablado de la evidencia? Hemos conversado de la retroalimentación y cómo yo debo retroalimentar a mis chicos del nivel inicial,
¿no? Para luego la otra semana llegar a las conclusiones descriptivas. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? O escriban, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Miss Patricia, entonces los Sí. dos procesos de retroalimentación, al menos en el nivel inicial, es por descubrimiento y descriptiva, nada más. Ujú, sí. Nosotros no usamos el elemental, ¿sí? Nosotros no. Bueno, creo que nadie, ¿no? Nadie de la educación básica regular utilizamos la retroalimentación elemental, ¿no? No la utilizamos porque ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No, ¿cuál es lo que se quiere con la retroalimentación? Es que lleguemos a una reflexión, ¿verdad? Que los chicos reflexionen sobre sus aprendizajes, reflexionen de lo que están aprendiendo. Eso es lo que queremos. ¿A través de qué? Del diálogo. Vamos conversando con nuestros chicos durante la mañana, cuando estamos, ustedes saben que durante toda la jornada diaria, durante toda la jornada pedagógica, hay aprendizajes. Entonces, vayamos haciendo eso, conversando. Preguntas abiertas, donde el niño pueda conversar con ustedes, ¿no? No dar respuestas de un sí o un no. ¿Te gustó la actividad de hoy? Sí. No. ¿No? A veces responden eso, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentiste hoy también al realizar la actividad? ¿No? Bien, te dice el niño, punto. Esa fue su respuesta. Esa es una retroalimentación elemental. Esa es una retroalimentación elemental. Bien, vamos. Así es, realizar preguntas abiertas. No se debe hacer uso de la retroalimentación elemental, pero sí es lo más común que pasa. Así es, Elizabeth, ¿no? Es lo más común que sucede, pero nosotros no lo debemos usar. Hay que acostumbrarnos a realizar las preguntas, hay que acostumbrarnos a realizar las preguntas abiertas. Maestra Pati, Sí. Cuando usted hace un momento decía, ¿te gustó la actividad? ¿No te gustó la actividad? Eso más suena como una metacognición. En todo caso, Así es. La retroalimentación pues ya es muy diferente, ¿no? Y solamente esas preguntas pues estarían más para una metacognición, ¿no? Claro, a veces hacen eso, como tú me estás diciendo, que es la metacognición, es un recordar de todo lo que hemos hecho durante la tarde o durante la mañana, cuando estamos en la jornada diaria, en la jornada pedagógica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que retroalimentar con la mirada, ¿qué? A la competencia. Ahí, chicas, no retroalimenten el contenido, no hagan ese tipo de retroalimentación al contenido, no, por favor, al contenido no. No al tema. Si hoy día he hecho las plantas, no le voy a pedir que me hable de la planta, que si de la planta, cuáles son las partes de la planta. No. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con la planta? ¿Por qué yo he trabajado la planta con mis chicos? ¿Por qué? ¿Qué competencia he visto ahí? Retroalimento con esa mirada. ¿Y para qué? ¿Qué tengo que saber para poder retroalimentar? ¿Qué me dice la competencia? ¿Qué significa la competencia y sus capacidades? Si no, ¿cómo yo retroalimento? Si para que mi niño logre la competencia, ¿qué tiene que hacer? Combinar las capacidades de la competencia. Entonces, para eso me lleva el análisis del programa curricular. Qué importante es hacer ese análisis. Si yo no conozco mi programa curricular, no conozco las competencias y sus capacidades, no puedo analizar las evidencias, no puedo retroalimentar y tampoco, mucho menos, llegar a una conclusión descriptiva. Tengo que comprender cada competencia y capacidad. Y eso lo digo mucho, porque es así, eso es nuestro trabajo. Esa es la manera de que yo, maestra, tengo que evaluar a mis niños. Tengo que comprender, si no, ¿cómo voy a analizar las evidencias? ¿Cómo voy a retroalimentar? ¿Cómo voy a interpretar esa evidencia en base a la competencia? Si no la conozco, no la entiendo. Entonces ustedes ahora analicen su programa curricular, chicas. Analicen, ya llegan las vacaciones, falta poquito, analicen ahí el programa curricular. ¿No? Eso nos lleva pues a una reflexión a nosotras también, ¿no? Si no, yo tengo que conocer, tengo que hacer ya mis conclusiones descriptivas finales, falta muy poco. ¿Cómo llego yo a esa conclusión descriptiva final? ¿Qué hago? ¿Cómo la redacto? ¿No? Que eso vamos a ver la semana que viene.
Entonces, ¿alguna pregunta más, chicas, de lo que ustedes quisieran? A ver, ¿está claro lo que hemos conversado el día de hoy? Un consejo es que analicen su programa curricular, chicas. O sea, ese es un gran consejo que les doy, ¿no? El programa y sobre todo las competencias ahí, léanla, los desempeños, subrayen, así como les estaba dando este ejemplo de agregar y quitar, ¿no? Y la maestra ahí, sí, mis Pati, dice suma y resta, adición y sustracción, y no decía agregar y quitar. Y te dice en situaciones cotidianas. Entonces hay que interpretar para poder entender y poder evaluar a nuestros chicos, interpretar las competencias, ¿no? Analizar las competencias para que puedan interpretar esas evidencias, realizar las preguntas para la retro y luego hacer las conclusiones descriptivas, ¿sí? Bien, maestras, entonces vamos viendo sus preguntas. Si no tienen alguna pregunta, el próximo sábado vamos a trabajar las conclusiones descriptivas. Así es, la competencia son nuestras Biblias, nos dice Tania. Así es, la competencia son nuestras Biblias, que nos debemos conocer al revés y al derecho totalmente, chicas, ¿ah? Entonces, ahí vamos a... Sería bueno tener estos grupos que puedan ustedes analizar en sus escuelas, analicen las competencias y sus capacidades. Y también leer cada uno de esos desempeños, ¿ah? Leerlos los desempeños. Bien, ¿alguna pregunta más? Estará Mauricio en sala. He visto que hay una que falta muy poquito porque va a haber un taller, me parece, de hiperactividad, ¿verdad, Mauricio? Por ahí estará Mauricio. Hola. Creo que no está Mauricio por ahí. Bien, maestras, ¿hay alguna pregunta? Ahí está Mauricio. Bien, Mauricio. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, bueno, gracias por la antesala. Bueno, comentarles a las maestras que estamos ya en plena difusión del curso taller sobre atención, déficit de atención, ¿no? E hiperactividad. Un curso muy interesante, no solamente por el tema, sino que también en esta oportunidad se les va a brindar a cada participante un material de acuerdo a la edad que le interese recibir para desarrollar lo que es atención, concentración y memoria. Es un libro virtual de obsequio que le vamos a brindar, que normalmente el costo está en 90 soles, pero en esta oportunidad se les va a mandar a cada profesora la edad correspondiente, ¿no? Un material muy bonito y sobre todo que le va a servir para el tema que se va a trabajar, pues, ¿no? Bueno, maestras, en todo caso, estaremos esperándoles la próxima semana, el sábado 29, en este mismo horario, para poder continuar pues con la última sesión de esta clase. Agradecerte, Patricia, por el día de hoy, igualmente a todas las maestras participantes, y estaremos enlazándonos y avisándoles oportunamente sobre todo lo que vamos a trabajar. Muchas gracias. Y Mauricio, gracias, gracias. Acá hay una pregunta antes de irme, dice Miss Patti, ¿y para realizar la retroalimentación se puede hacer con otros temas u otras sesiones para que los niños puedan aprender mejor? Tú retroalimentas de acuerdo a tu actividad del día, ¿verdad? Nosotros retroalimentamos de acuerdo a la actividad del día y a nuestro propósito de aprendizaje que tenemos diario. Entonces, si por ejemplo, el día de hoy estás trabajando la tiendita, ¿no? Vas a trabajar hoy día, implementamos la tiendita, por ejemplo. Y mañana vas a colocar, implementamos el sector de los detergentes en la tienda, no van a clasificarlo, chicos. Ahí tienes una sola competencia, que es la competencia de resolver problemas de cantidad. Entonces puedes retroalimentar el lunes, la mismo, el martes, lo mismo, porque es una sola competencia en la que tu propósito de aprendizaje resuelve problemas de cantidad. Entonces, recuerda que tú retroalimentas no temas, no retroalimentas temas, tú retroalimentas tu mirada hacia la competencia. La actividad significativa es el medio para que el niño logre la competencia. Si yo voy a trabajar la tiendita y voy a clasificar los materiales de la tienda, ¿no? Los de la bodega ya, los materiales, los productos, la palabra es correcta, los productos de la tiendita. Voy a clasificar con mis chicos los productos de la tiendita. Yo no voy a hablar de los productos de la tienda,
yo voy a ir con mi mirada de resuelve problemas de cantidad que mis chicos pues van a clasificar. Ahí me voy con esa mirada del logro de mi mirada a la competencia. ¿Sí, chicas? Con su mirada a la competencia siempre en el momento que vayan a retroalimentar. ¿Sí? Bien, chicas, entonces nos vemos hasta el próximo sábado. Cuídense muchísimo y el próximo sábado sí trabajamos conclusiones descriptivas y recuerden comenzar a leer sus competencias y sus capacidades. ¿Sí? Cuídense mucho. Muchas Hasta el gracias. próximo sábado. Buen fin de semana. Gracias, hasta el próximo Gracias a ustedes. sábado. Bendiciones. Cuídense. Chao, chao. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.